Buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar curso a la primera clase de este taller de SRL, donde el doctor Cristian Telercio nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con los contratos constitutivos de SRL, que uno se los mandamos hoy como modelo para que lo tengan en cuenta, y sobre eso vamos a estar profundizando. Así que bueno, muchísimas gracias y felicidades, Cristian, por la charla que vas a dar ahora, previamente. Bueno, gracias, Karen. Bueno, en realidad, quiero agradecer primero a la unidad de graduados, a Federico Martínez Bordaisco, que bueno, es el que organiza todo esto, aunque no es la cara visible. Quiero agradecer a Verónica Giovanello, que siempre está, y bueno, y es muy útil. En este caso particular a Karen, que cumple la función de difundir, acercar material. Bueno, y a todos los que están en este curso. La idea de este curso es hacer algo bien práctico, que tenga una utilidad concreta para trabajar. Entonces quizás no va a tener el marco de charlas magistrales o de conferencias profundizando en cuestiones doctrinarias más que lo necesario, sin perjuicio que podamos debatir temas, que podamos hablar lo que les interese, que no hay ningún problema. El enfoque que le dimos y lo que queremos reflejar es que ustedes, con estas 4 clases que van a tener, tengan los elementos mínimos necesarios para trabajar en los temas centrales de SRL. Lógicamente, bueno, para poder dar esta charla y hacerlo participativo, lo hacemos a partir del grupo de investigación interdisciplinario en temas de empresa que tenemos en la facultad, de forma que las personas que vamos a hablar somos del grupo. Bueno, yo soy quien lo creó, pero trabajamos todos en equipo y es un grupo que estudia temas de empresa, considerando a todos los asesores que la empresa necesita, no solamente abogados, que por eso es que nuestro grupo tiene también otro tipo de asesores. Bueno, acá vi en la charla una contadora que está en nuestro grupo. Y a su vez seguimos un método de trabajo que es el método del caso, porque entendemos que estudiar los temas en la práctica es mucho mejor que estudiarlos a partir del análisis teórico para luego ver cómo hacemos para utilizarlo en la práctica. Entonces, la exposición que va a seguir, que me pueden interrumpir todo lo que quieran y después si no también me pueden preguntar, busca eso, busca hacer práctica, lógicamente dentro de un contexto. Yo les voy a dar un marco teórico y un desarrollo ordenado, pero con la finalidad de que aprendan a trabajar en estos temas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir un PDF que armé que después cuando terminemos se lo vamos a enviar. De hecho, cuando terminemos este encuentro se lo vamos a enviar. Ahí supongo que ya todos los deben estar pudiendo ver bien. Bueno, vamos a ir avanzándolo. Ahí está. En general, bueno, vamos a hablar de SRL, pero la SRL pertenece al género de las sociedades. Cuando hablamos en el marco del asesoramiento, la primera pregunta es ¿por qué estructurar una empresa a través de una sociedad y no estructurarlo a través de otras formas jurídicas? Ustedes saben que el concepto de empresa es un concepto que si bien tiene su importancia para el derecho, en la concepción clásica, luego esto entra en discusión, es un concepto netamente económico. La empresa es una organización económicamente organizada, dicen los italianos de mitad del siglo XX. Entonces, puede tener forma de sociedad, puede tener forma de contrato, hay contratos que participan de esa forma organizativa y son muchas veces la base para constituir empresas.
pueden tener forma de empresario individual. Bueno, ¿por qué constituir una empresa a través de una sociedad? ¿Qué ventaja ofrece para una persona crear una sociedad y no utilizar su propia quit y empezar a facturar? Bueno, ofrece ventajas a la hora de la planificación del funcionamiento de la organización, y esas ventajas redundan en una disminución de muchos de los costos. Claro, en la medida que los trámites de constitución sean relativamente ágiles, en la medida que los costos de funcionamiento realmente se utilicen para crear y optimizar el funcionamiento de la organización, o sea, esto requiere una planificación. No es que crear una sociedad va a hacer que pagues menos. No, no. Crear una sociedad y planificar a través de la sociedad un encuadre fiscal determinado, planificar a través de la sociedad el funcionamiento óptimo de la organización, el manejo de las distintas áreas de la empresa a través de un funcionamiento orgánico, sin duda que repercuten en beneficios de agilidad, de costos, de rapidez, y esas son ventajas que ofrece tener una sociedad. Lo bueno sería que las estructuras societarias disponibles sean estructuras societarias que se adapten a las necesidades concretas de cada empresario y de cada tamaño de empresa. Sobre esto vamos a volver. En general, si tenemos que decir, bueno, y desde las cuestiones jurídicas concretas, ¿para qué me sirve una sociedad? Bueno, no invento nada si les digo, como datos fundamentales, la sociedad permite tener una personalidad jurídica diferenciada, de manera que en principio, siendo una persona distinta de los socios, va a ser titular sus propios derechos y obligaciones, y de la mano de esto, los que participan en la sociedad van a tener responsabilidad limitada al capital que se comprometieron a aportar. Son dos grandes ventajas principales de la utilización de una sociedad. De la mano de esto, la sociedad permite que más de una persona sean los que participan y aportan capital, y de esta manera permite el fraccionamiento de la titularidad sin alterar la estructura orgánica de funcionamiento. Como les anticipé, nosotros damos un marco general, lo explicamos en el funcionamiento con la idea de quizás cosas que son básicas, pero que si no se dicen, pueden ser que no las tengan presentes. Cuando armé esta primer clase, yo dije, bueno, pensemos que un cliente se sienta en tu estudio y te dice, mirá, voy a poner un negocio, ¿qué hago? Y vos le querés aconsejar que cree una sociedad, ¿por qué le aconsejas que cree una sociedad? Bueno, acá tenés razones básicas, pero muy claras, por la que la creación de una sociedad es normalmente el instrumento adecuado para canalizar muchas estructuras de negocios. Ese es el sentido con el que les incluí este primer dato. Ahora vamos a analizar desde la realidad. No podemos dejar de ver que estamos en un contexto en el que a través del tiempo las realidades y las normas cambian, en el que el derecho de empresa y en general la empresa tomó una dinámica y una dimensión que no lo tenía hace 60 años, por ejemplo. No podemos olvidarnos que al proceso de globalización le sigue un proceso de digitalización que lo potencia, y entonces muchas empresas, aún sin ser grandes empresas en cuanto a su dimensión, tienen que interactuar con el resto del mundo. Y entonces nosotros debemos saber cómo vamos a encontrar el derecho societario argentino frente a la realidad mundial. Y acá les presento dos grandes modelos de derecho societario. Uno que denominé clásico, en realidad quizás sería más prolijo decir, es el modelo de la 19.550 originaria, es el modelo que tenemos vigente acá, por lo menos
en los tipos sociales que se estructuran a partir de 19.550, que se caracteriza por tener tipos sociales rígidos. Esto quiere decir que cuando vos tomás un modelo de contrato de sociedad, lo podés replicar tranquilamente porque prácticamente no podés introducir variantes. Y esto trae una consecuencia fundamental. La empresa tiene que adaptarse al tipo social y no la normativa a la necesidad de la empresa. El capital social es visto en este modelo clásico como una función de garantía y como el patrimonio inicial de la sociedad, y es un elemento fundamental para esta concepción a la hora de analizar la viabilidad del negocio. Por eso los partidarios de esta postura te dicen que tiene que haber una relación entre el capital social como patrimonio inicial y el objeto a cumplir. Y por eso también te dicen el objeto a cumplir tiene que ser un objeto acotado, restringido, no podés tener un objeto múltiple y mucho menos un objeto que no esté especificado, porque si no estás creando una empresa que no tiene un criterio de realidad. A su vez, para dar más seguridad a la organización típica, este tipo de normativas tienen una cantidad de artículos, o sea, de normas de carácter imperativo, donde es el Estado el que te dice cómo se puede organizar, qué cuestiones deben estar, y queda poco margen a la autonomía de la voluntad. Bueno, este modelo es un modelo societario que hoy está en crisis en nuestro país y que en otros países fue superado directamente. Y no fue superado el año pasado, fue superado desde la década, diría yo, del 90, en el que se produce una cantidad de cambios en las legislaciones principalmente europeas, seguido por, bueno, Estados Unidos también, luego también en países de Latinoamérica y en otros lados del mundo. El modelo actual trata de centrarse en la realidad de los negocios, en las necesidades del empresario. Y entonces propone, en lugar de un tipo social rígido, una tipología flexible. En lugar de pensar que la garantía para el funcionamiento societario lo vas a encontrar en el capital social, el centro evidentemente está en el patrimonio y en la seriedad del proyecto, en lugar de pensar que la sociedad se va a financiar únicamente con aportes, trata de multiplicar los canales de financiación alternativos. El objeto social deja de ser ese eje orientado por el principio de especialidad y en cambio se propone un objeto social amplio, incluso en proyectos internacionales de la UNCITRAL o la OEA a nivel americano, se propone directamente que el objeto social sea realizar cualquier actividad lícita sin necesitar especificar puntualmente actividades a desarrollar, porque la sociedad tiene que servir como estructura para la realización de negocios. Y de esta manera se reducen las normas imperativas y se da primacía a la autonomía de la voluntad. ¿Cómo es o cuál es la estructura del derecho argentino hoy, en 2021? Bueno, en realidad, este cuadro que les muestro tendríamos que corregirlo parcialmente. ¿Derecho societario clásico? No. ¿Derecho societario argentino? ¿Derecho societario actual? No. ¿Derecho societario futuro? Si es que logramos dar ese avance. Esa es la realidad del derecho societario de nuestro país en este momento. Todavía muy apegado a esas normas que el mundo ya abandonó, con discusiones que se dan dentro de las autoridades administrativas de las distintas jurisdicciones, discusiones doctrinarias, proyectos de leyes que buscan ayornar la normativa y otros proyectos de leyes que buscan frenar ese avance
hacia normas más modernas, cuestiones políticas que tiñen o plantean un manto de duda sobre lo que el mundo vio ya como un nuevo paradigma en el funcionamiento del derecho societario. Esa es la realidad. Y acá ya entramos a hablar de la SRL en concreto. Dentro de este rol, dentro de este paradigma, dentro de este análisis que hacemos de la normativa argentino y el contexto mundial, ¿cómo se ubica, dónde está la SRL? En nuestro país, para empezar con lo más conocido, no podemos negar que la SRL está legislada en la ley 19.550. Por lo tanto, la SRL sería una de esas variantes de organización clásicas que el derecho societario de 1972 previó. Pero sin embargo, la influencia de la realidad de otros lados del mundo nos obliga a repensar esto. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en Italia, toda la modernización del derecho societario, en gran parte, se dio a través de crear subtipos de SRL. Con lo cual, lo que nosotros acá como modernización tenemos a través de la SAS, discutida o como sea, pero a través de la SAS, en Italia se dio a través de la SRL, no a través de la SAS. Y tenés SRL pura, SRL simple y otra cantidad de variantes, a la vez de flexibilizarse los tipos sociales para permitir modelos que conjuguen elementos de los distintos tipos hasta alcanzar la empresa que se adapte más a las necesidades del empresario, dando primacía a la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el SRL no es para nada un tipo extinguido, sino todo lo contrario. En Italia es un tipo estrella, es el paradigma de la modernidad. En Estados Unidos, con el nombre de SRL no la tenemos legislada, pero sí podemos decir que la estructura societaria que plantea el derecho estadounidense habla de las partnerships limitadas o ilimitadas, limited o unlimited, que serían nuestras sociedades de personas. La limitada sería la comandita, por decirlo de alguna manera, más allá de pequeñas diferencias. Luego sí tenemos, a partir del año 1977, la Limited Liability Companies, LLC, que es en mucho el modelo de nuestra SRL. Y tenemos las corporations en distintas variedades. La corporation es la empresa más grande en la modalidad de abierta o cerrada, o sea, cotizante o no. Y un nuevo tipo que es la Startup and Venture Capital Corporation, es otra variante de corporation que está orientada al capital emprendedor y a la financiación del capital emprendedor. Todo con mucha mayor autonomía de la voluntad que lo que nosotros tenemos acá. Pero hay un dato importante y es la LLC como variante de sociedades de personas, o sea, la que se parece a nuestro SRL, es una estructura que en el derecho societario estadounidense reviste una importancia, porque cuando la sociedad se entiende de personas, puede elegir una forma de tributación distinta. Y esto tiene un impacto para el derecho argentino también. ¿Por qué? Porque si una sociedad con casa matriz en Estados Unidos arma una filial en Argentina, y la filial en Argentina es una SRL que para ellos es considerada como una LLC, o sea, como una sociedad de personas, los impuestos que pagan en Argentina por la actividad de su filial lo pueden descontar de los impuestos que pagan en Estados Unidos. En cambio, si hablamos de filiales a través de sociedades de capital, esto no es posible. El régimen de tributación cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos encontramos que en el derecho argentino tenemos SRL que responden a grandes empresas multinacionales, pero que utilizan la forma de SRL argentina porque les permite un mejor encuadre impositivo en su país. A su vez,
también tenemos que decir que la SRL en nuestro país es potencialmente apta para dar mayor margen a la autonomía y la voluntad que otros tipos sociales. Ojo, siempre dentro de la Ley General de Sociedades, impregnada de cantidad de normas imperativas. Pero si comparamos la SA con la SRL, y la SRL vamos a ver que en una cantidad de soluciones remite primero a lo que las partes quisieron hacer. Y entonces la autonomía y la voluntad está siempre presente, aún dentro del margen de la ley. Finalmente, otro dato para encuadrar la SRL en nuestro país y su proyección a nivel mundial, no podemos desconocerlo, es el dato que, más allá de las ventajas que este tipo social ofrece, la realidad es que muchas pymes y micropymes optan por constituirse a través de sociedades anónimas y no SRL, a pesar de que se supone que el SRL es el tipo social para la pequeña y mediana empresa, o eligen constituirse a través de SAS, sobre todo en las jurisdicciones donde la SAS todavía puede utilizarse, que esperemos que pueda seguir siéndolo, que no haya una modificación legislativa a nivel nacional que perjudique esto. Entonces, sobre todo en aquellas jurisdicciones donde los organismos de contralor no tienen una actividad que planteen una cuestión existencial contra la SAS, como pasa en el ámbito de Cava con la Inspección General de Justicia. Cualquier duda me van frenando, yo si no creo que nos vamos entendiendo y sigo avanzando. La idea es, de acá en adelante, centrarme específicamente en aspectos prácticos, concretos, y de hecho, en lo que sigue, yo voy a seguir el orden de un acto constitutivo, cláusula por cláusula, para ir explicando cómo funciona la redacción de las cláusulas y qué variantes puede haber. En primer lugar, en general, hablando del acto constitutivo de la SRL. Ya planteamos un encuadre de la SRL dentro del derecho societario internacional y cómo eso es mirado desde el derecho societario argentino. Bueno, ahora nos estamos situando en un contrato de SRL. Si yo tengo que analizar un tema de SRL, ¿primero leo la ley o primero leo el contrato? La respuesta es muy clara. Primero leo el contrato. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, si bien existe, por supuesto, un marco típico rígido por la época en que fue creado el tipo social para nuestro derecho, este marco ofrece variantes que son a veces muy importantes, que quedan libradas a la autonomía y la voluntad de las partes. De hecho, los autores que tratan SRL en profundidad suelen decir que vos a veces te encontrás con SRL que tienen un tinte personalista y a veces te encontrás con SRL que tienen rasgos de SA. Traduzcámoslo a un ejemplo concreto. Yo veo a veces un estatuto de un SRL que, en lugar de hablar de reunión de socios, habla de asamblea ordinaria y extraordinaria. Que exige un porcentaje de socios para poder empezar a sesionar, o sea, plantea un quórum. Y veo otros contratos de SRL que plantean un tinte más personalista, porque, por ejemplo, designan a un administrador que es socio, no permiten un administrador no socio, lo designan por todo el tiempo de duración de la sociedad, o sea, no está sujeto a una determinada periodicidad. Entonces, vos te encontrás con que dentro de la SRL a veces tenés un contrato que pareciera una SA adaptada y tenés otros contratos que parecieran una sociedad colectiva con algún cambio. Entonces, la normativa de la SRL tiene una cantidad de normas imperativas, pero tiene muchas más, diría yo, que actúan de manera supletoria.
Entonces, cuando vos necesitas estudiar un tema de SRL, para lo que sea, empezá en el contrato y mirá las particularidades y prestale atención, porque tu respuesta automática repitiendo la ley puede ser equivocada. Y esto se los digo desde el sufrimiento, desde la propia experiencia de equivocarme. De a veces manejando la ley, primero contestar lo que dice la ley, después mirar, che, uy, no, pero acá es diferente. Bueno, empezá por el contrato y evitás ese problema. Si tenemos que mirar un contrato de SRL, ¿cómo hacemos para entenderlo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que ese contrato o acto constitutivo tiene dos grandes partes. No sé si alguna vez se pusieron a prestar la atención, pero agarren el que agarren, por ejemplo, el que les mandamos hoy a la mañana, van a ver que empieza con un acta, no empieza con el estatuto. Y en ese acta que llamamos acta constitutiva, es la primer parte del contrato constitutivo de la sociedad. En ese acta se identifican las partes, el nombre de la sociedad, el monto del capital social con las cuotas sociales que suscribe cada uno y la titularidad que corresponde a cada una de ellas. Y se designan los primeros administradores. El administrador en la SRL, ustedes saben, se llaman gerentes. Cuando son socios, se los denomina socio gerente. Y si no, simplemente gerentes. Ese es el acta constitutiva, es la primera parte del contrato. La segunda parte del contrato es la normativa contractual de la sociedad, el estatuto o estatuto social. Esa normativa contractual de la sociedad son los artículos que van a particularizar la SRL para esa sociedad en concreto. Lógicamente que el estatuto va a tener que respetar las normas imperativas, que ya vamos a analizar básicamente dónde están en la SRL, las normas imperativas de carácter general de la ley de sociedades, porque la SRL está en la parte especial de la Ley General de Sociedades, que tiene toda una parte general que genera normas obligatorias para todo el que utilice tipos sociales de la 19.550. Entiendo yo que esta parte general de la Ley 19.550 no se aplica de la misma forma a la SAS, que no está regulada en esta ley, sino en una ley independiente, pero es un tema que doctrinariamente se discute. Entonces, cuando identificamos las dos partes, si lo tenemos que escribir, sabemos que tenemos que escribir el acta y después el estatuto. Y si lo tenemos que analizar, sabemos que si estamos buscando un dato concreto de qué participación tienen o tuvieron inicialmente los socios, o quién es el que administra, vamos a ir al acta constitutiva, y si tenemos que buscar cuestiones más de organización, de mayorías, de cómo se hace una cesión de cuotas, vamos a tener que ir a la segunda parte, que es el estatuto. Las SRL se pueden constituir por un instrumento público o por un instrumento privado con firmas certificadas, y esto es igualmente apto para luego tramitar la inscripción en personas jurídicas. Les pasé el modelo que considero más complejo, que es el modelo de constitución por instrumento público. ¿Por qué? Porque la constitución por instrumento privado es igual, lo único que en lugar de hacer la presentación de una escritura, hacen la presentación de un contrato. Y luego, bueno, se inscriben personas jurídicas, depende de la jurisdicción, previamente se hace la reserva de nombre para evitar cuestiones de homonimia, y porque lo indica la Ley General de Sociedades, una vez que se tramita la inscripción, se publica un edicto en el boletín oficial de la jurisdicción que sea. Edicto que tiene una importancia fundamental, porque muchas veces muchos colegas te llaman teniendo que averiguar cosas de una SRL y no saben ni por dónde empezar. Todas las SRL constituidas en una jurisdicción determinada e inscriptas en personas jurídicas
las podemos encontrar a través del boletín oficial, que nos va a mostrar inicialmente, a través del edicto que tuvieron que publicar, quiénes eran los socios originarios, cómo se llama la sociedad, cómo participan, cuál es el capital social y cuál es el objeto. Entonces, ahí tenemos una primera forma de encontrar una sociedad cuando no tenemos un dato inicial. Luego profundizaremos, quizá pidiendo el legajo a personas jurídicas, o de alguna otra manera dirigiéndonos directamente a la sociedad. Pero esto de tener que publicar un edicto cuando la sociedad se inscribe, nos brinda también el seguro de saber que ahí vamos a encontrar en el boletín oficial un primer dato de la sociedad que estamos buscando, porque todas tuvieron que pasar por ese trámite. Y ahora sí vamos a centrarnos en concreto en las cláusulas del contrato. Yo no les pongo 1, 2, 3, como suelen indicar los artículos, pero el orden que sigo en la exposición que viene de acá en adelante es el orden de un contrato de SRL. Entonces, si vos le tuvieras un estatuto abierto, vas a ver que en el artículo primero hablas del nombre, en el artículo 2 hablas del plazo y así. Entonces, está pensado para que ustedes puedan guiarse con esto para ver cómo pueden escribir esta cláusula o cómo pueden escribir aquella otra si tuvieran que redactarlo ustedes. Más allá que puedan seguir el orden de directamente usar un modelo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el nombre. ¿Cómo es el nombre en la SRL? Bueno, no sé si se acuerdan, cuando estudiaron sociedades se habla de razón social o denominación, y la razón social queda reservada para cuando hay socios con responsabilidad ilimitada. Bueno, acá no. En la SRL no hay socios con responsabilidad ilimitada y por lo tanto, el nombre de la sociedad puede ser un nombre de fantasía o el nombre de uno o más socios, pero nunca va a indicar que aquellos socios sean socios con responsabilidad ilimitada porque no hay socios con responsabilidad ilimitada. Mayoritariamente se entiende que si una persona que figura en el nombre vende su parte, la sociedad sigue pudiendo utilizar el nombre que originariamente tuvo. Aunque hay alguna jurisprudencia minoritaria que ordenó cambiar el nombre por el criterio de inconfundibilidad del nombre para no llevar a confusión a un tercero que contrate con la sociedad y vea que el que figura en el nombre ya no está. Bueno, plazo, no voy a decir grandes cosas, hay que indicar un plazo, y la gran importancia del plazo es que una vez que el plazo vence, la sociedad de pleno derecho queda disuelta. Y cuando la sociedad queda disuelta, se aplican normas estrictas de responsabilidad que están en el artículo 99 de la ley. Entonces, la gran importancia que tiene el plazo es que a partir de su vencimiento no hace falta que pase nada para que cambie el régimen de responsabilidad respecto de socios y administradores. Artículo 99 de la ley. El capital social es una cláusula también e indica el patrimonio inicial de la sociedad y debe ser suscripto íntegramente en el acto constitutivo. La suscripción del capital en el acto constitutivo no la vamos a ver en esta parte, en el estatuto, como les expliqué hoy, la vamos a ver antes en el acta constitutiva, en la primera parte del contrato. De la cuestión de capital hay un dato que considero fundamental y que muchas veces es la razón por la que las partes deciden no crear una SRL. Las cuotas sociales en las que el capital social se dividen tienen diferencias sustanciales con las acciones. Y estas diferencias son, a mi criterio, las más importantes son estas. Primero, las cuotas sociales son derechos que no constan en títulos. Y muchas veces la gente quiere tener su instrumento de participación, y entonces si no tiene un cartón que le diga que es socio, siente que le falta algo. Y entonces prefiere una SA emitiendo títulos, y no una SRL donde para probar que es socio tiene que mostrar el contrato, el acto constitutivo de la SRL, o bien el contrato que fue inscrito en personas jurídicas y adquirió su participación de alguien que se retira. Ya vamos a tener una clase específica de cesión de cuotas dentro de este pequeño curso.
Y otra diferencia, quizás más importante que esta, es que las cuotas sociales no admiten el otorgamiento de diferentes clases de derechos, como sí lo admiten las acciones. Las acciones pueden otorgar de 1 a 5 votos. Entonces vos podés tener acciones de 1 voto y acciones de 5. De 4, de 3, de 2, ¿no? Creando clases de acciones. O pueden otorgar diferentes clases de derechos, incluso de derechos de contenido patrimonial. Acciones que cobren dividendo antes que otras, por ejemplo. Acciones que cobren interés. Acciones que sean rescatables por la sociedad. Todo esto en materia de SRL no es aplicable. Las cuotas sociales otorgan todos los mismos derechos y no hay clases de cuotas. Entonces, muchas veces, a la hora de instrumentar un negocio, la limitación que tienen las cuotas sociales es el elemento determinante para decir no hagamos SRL, hagamos SA o hagamos SAS, que también tiene el capital dividido en acciones, pero que son acciones que tienen todavía menos limitaciones a la hora de su configuración que las de la SA. Por ejemplo, las acciones de la SAS pueden ser de voto simple o plural, pero no tienen el límite de 5 votos, por mencionar algo. Las acciones de la SAS, si bien son en principio de transmisión libre, como en la SRL o como en la SA, puede incluso prohibirse la transmisión hasta por el plazo de 10 años. Y bueno, y así podríamos seguir con diferencias. Lo que a mí me importa es, a la hora de estructurar el capital social, esta cuestión imperativa de que el capital social se divide en cuotas sociales, genera las consecuencias que estamos mencionando. La rigidez de las cuotas sociales que no facilita, que perjudica la concreción de determinados negocios. Otra cláusula para hablar del aumento de capital. Y el aumento de capital en la sociedad de responsabilidad limitada tiene una diferencia sustancial con la SA. En la SA vos podés prever un aumento de capital simplificado a través de asamblea ordinaria, si el estatuto lo prevé, y hasta 5 veces el monto de capital, y otro aumento de capital que otorgue derecho de receso, cuando implica un desembolso para el socio, por asamblea extraordinaria. En la SRL esto no pasa. El aumento de capital funciona siempre igual. Y no te podés salir de este esquema. Y siempre es resuelto con las mayorías necesarias para modificar el contrato. O sea, con la misma mayoría y por la misma reunión de socios o decisión que corresponda del órgano de gobierno. Ya en la clase siguiente, Giselle Cano les va a hablar sobre cómo funcionan los órganos societarios, cómo deliberan y por qué mayorías, dentro de otros temas. Entonces, fíjense que el aumento de capital en la SRL no es igual que en la SA. A su vez, en la SRL se puede incorporar un instrumento, esto yo lo puse, pero en algunos estatutos lo van a encontrar y en otros no, porque la ley lo que plantea es que puede incluirse en un estatuto y si se incluye va a existir y si no se incluye no. Estoy hablando de las cuotas suplementarias que menciona el artículo 151. Las cuotas suplementarias, para algunos autores, como Nissen o Saldívar, son una forma de aumento de capital, que no importan modificación de contrato. Para otros autores, como Schiarchi, María Schiarchi no es abogado, es contador, pero escribió muy bien sobre cuotas suplementarias. La cuota suplementaria no importa una variación del capital social, sino que es una cuenta del patrimonio neto independiente, que, bueno, puede capitalizarse o no, pero no es capital social. ¿Qué es lo fundamental de las cuotas suplementarias? Lo fundamental es que es una manera que tiene la sociedad de obtener un financiamiento que se convierte en obligatorio cuando hay una previsión estatutaria que dice que pueden emitirse cuotas y hay una decisión de la mayoría absoluta de capital social. Fíjense que esto no es una cuestión menor. ¿Por qué? En ningún otro tipo social, cuando se decide un aumento de capital, los socios están obligados a suscribirlo. Acá, cuando se decide la emisión de cuotas suplementarias, todos los socios están obligados a integrarlo, y si no, entran en mora en el aporte. Entonces, aunque vos estés en contra, aunque hayas votado en contra de la cuota suplementaria, y aunque una mayoría lo haya impuesto,
estás obligado a contribuir con el porcentaje que te corresponde en la sociedad con la cuota suplementaria. Es un dato único en el derecho societario que funciona en la SRL. Les puse acá un link que a veces no funciona como link, lo estuve probando, pero si copian el link y lo pegan en la apertura de Google, los va a llevar a una muy buena ponencia de Schiarsky sobre cuotas suplementarias que les va a permitir ampliar este tema si es que les interesa. Yo no sé si vamos muy bien y todos están entendiendo todo o si es todo lo contrario, pero bueno, noto un gran silencio, supongo que vamos bien, así que sigo. Bien, acá tengo una aprobación de Martín Sotelo de Mendoza. Otra cláusula fundamental es la cláusula de la administración y representación. En esta cláusula, vamos a ver un poquito más adelante, intervienen mucho la autonomía de la voluntad, pero sin embargo hay determinadas pautas genéricas que son de carácter imperativo. O sea, la SRL está obligada a tener una organización, a tener un órgano societario de administración. Ese órgano societario se llama gerencia y funciona dentro de los límites que prevé el artículo 157 en cuanto a sus variantes de organización. Un gerente o más, socios o no, con duración por un tiempo determinado o por tiempo ilimitado, removibles ad nutum, o sea, sin necesidad de expresar causa, o designados como condición expresa de constitución de la sociedad y por lo tanto no removibles si no hay justa causa. Bueno, todo el funcionamiento cuando hay más de un gerente, indistinto, conjunto, colegiado, con o sin división de funciones. Se los menciono así a tipo título, porque en la clase siguiente Giselle lo va a desarrollar en profundidad. Para lo que nosotros tenemos que ver hoy, nos interesa destacar que hay un artículo del estatuto, por lo menos, que habla de la administración y explica cómo funciona, y que habla de quién o quiénes dentro de la administración van a ejercer la representación de la sociedad. Normalmente el mismo gerente representa y si son más de uno lo hacen todos y normalmente es de ejercicio indistinto, a menos que esté pactado otra cosa. También hay otra cláusula que habla del gobierno, o sea, de las decisiones que adoptan los socios. Y acá la ley, a diferencia de lo que muchos piensan, que asocian el órgano de gobierno de la SRL con la reunión de socios, la ley plantea otra cosa y lo dice muy clarito. El artículo 159 dice, el contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. Esto quiere decir que un estatuto social puede establecer el funcionamiento del órgano de gobierno a través de una estructura que no sea reunión de socios, que no sea los otros medios que menciona la ley en esta etapa, que son la declaración o la consulta, y puede prever otras variantes, por ejemplo, instituir un régimen igual que el de la SA, con asamblea, con o sin publicación de dictos, no es para nada usual con publicación de dictos, dividido en ordinario y extraordinario o no, con quórum o sin quórum, o sea, hay una total libertad a la hora de conformar la manera de tomar decisiones. Supletoriamente, la ley regula variantes y la más utilizada en la práctica es la reunión de socios. Ya volveremos en la clase siguiente con esta cuestión más a fondo. Otra cláusula tiene que hablar de las cuotas sociales y de su transmisibilidad. Ya explicamos las limitaciones que ofrece la cuota social y la transmisibilidad de la cuota social es algo que el estatuto puede aclarar o no. Si el estatuto no aclara nada, las cuotas sociales son transmisibles libremente. Pero es normal que los estatutos suelen establecer diferencias entre la cesión de cuotas entre socios al respecto de terceros, y también es normal que suelan establecer preferencias para la compra a favor de los socios o la necesidad de alguna autorización previa
de los socios, del órgano de administración o de un porcentaje de los socios para autorizar la cesión de cuotas. Vamos a tener una clase específica de esto que la va a dar Ana Maliani, creo que es el último encuentro de este curso. También puede haber cláusulas que hablen del fallecimiento del socio y qué pasa cuando el socio fallece. O sea, si los herederos se van a convertir en socios o no van a convertirse en socios. Bueno, si el estatuto no aclarara nada, los herederos cuando aceptan la herencia y el juez ordena la inscripción se convierten en socios. Pero el estatuto podría resolver lo contrario o podría resolver algo intermedio, que la sociedad decida si los herederos se van a incorporar o no. La autonomía de la voluntad es la regla respecto a cómo resolver cuando un socio fallece. Sí, la ley tiene una regla bastante clara, que es la que la jurisprudencia también terminó avalando, y es que desde el fallecimiento del causante y hasta la orden de inscripción de la declaratoria o el testamento aprobado, interviene en la sociedad en representación de la masa sucesoria el administrador de la sucesión, administrador provisorio o administrador definitivo. Al momento en que se redactó la ley 19.550 no estaba la figura del administrador definitivo que incorpora el Código Civil y Comercial. Pero en definitiva, hasta es el administrador sucesorio el que actúa y no el heredero desde el fallecimiento y hasta la orden de inscripción. A su vez hay otra cláusula que habla del cierre de ejercicio. Y es una cláusula especialmente importante para la organización y planificación económica de la sociedad. Porque normalmente la fecha de cierre de ejercicio tiene una directa relación con el objeto social a cumplir y con el lugar donde la sociedad actúa. Es muy normal, por ejemplo, que en la zona de Mar del Plata una sociedad que se dedica a una actividad estacional cierre ejercicio a fin de marzo, cuando terminó la temporada. Y eso dispara que dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio hay que presentar el proyecto de balance y estados contables a aprobación de los socios. O sea, no es un dato menor porque ese momento permite tener la información precisa sobre el momento de mayor actividad que tuvo la sociedad y disponer eventualmente a partir de ahí la distribución de dividendos o no. Fíjense que no sería lo mismo que el ejercicio lo cierre en diciembre, cuando no trabajó la temporada. Entonces, la fecha de cierre del ejercicio es fundamental. A veces el abogado no le presta atención y le pone 31 de diciembre, que es la fecha que se pone por defecto. Pero la realidad es que lo lógico es que esto sea objeto de planificación. Normalmente en mi experiencia profesional los contadores sí suelen prestar más atención a esta fecha y lógicamente es porque después los que hacen el balance son ellos. También pasa que en algunas sociedades que pertenecen a un mismo grupo las fechas de cierre de ejercicio no coincidan y de esa manera las sociedades buscan mejorar los resultados de una y otra sociedad de grupo a partir de conjugar distintas fechas de cierre de ejercicio. Suele haber una cláusula también relativa a la resolución parcial. La ley plantea causas de resolución parcial, por excelencia en la exclusión. A veces es, bueno, ustedes saben, la resolución parcial es que uno de los vínculos de los socios con la sociedad se extinga, pero la sociedad continúa con los demás. Bueno, la ley prevé como causales de resolución aplicables a la SRL la exclusión. Algunos dicen que el derecho de receso es también causal de resolución parcial, otros dicen que el receso no es resolución parcial, pero bueno. Más allá de la discusión doctrinaria, es claro que ante el ejercicio del derecho de receso, el vínculo del socio con la sociedad se extingue. La ley permite en el artículo 89 que se pacten otras causas de resolución parcial. La causa por excelencia que se suele pactar es la de retiro del socio. Ya vamos a volver sobre este punto. Y a su vez hay cláusulas de disolución y liquidación con carácter obligatorio que en realidad en gran parte suelen ser remisión a las normas imperativas de la ley en esta materia.
Hasta acá, un contenido mínimo obligatorio de un estatuto social. Sin embargo, lo aconsejable es que se incorporen otras cláusulas que tienen que ver con la mejor convivencia societaria dentro del estatuto. Por lo pronto, cláusulas que hablen de la manera de resolver controversias. A mí me resultó útil en más de una situación incluir cláusulas que marquen un procedimiento ante un conflicto declarado. ¿Para qué? Para evitar que el conflicto explote en tribunales y obligando a etapas previas de diálogo, de negociación, de paso del tiempo, porque a veces el ímpetu de un enojo en un momento hace que 3 meses después ya te querés sentar a hablar. Y bueno, si vos prevés cláusulas que den un procedimiento y que canalicen el conflicto a través de determinadas pautas, seguramente eso va a redundar en beneficio de la vida societaria. También suelen plantearse cláusulas que hablen, por ejemplo, sobre cómo valorizar la parte y cómo pagar ante mecanismos de resolución parcial. Y esto resulta especialmente útil para resolver situaciones de conflicto societario, donde a veces un socio se quiere ir y no puede. Quizás se agrega una cláusula, que la menciono después, de retiro del socio, autorizando que un socio cuando quiera se pueda ir. Y se agrega otra cláusula que dice cómo se le va a pagar y cómo se va a valorizar su parte. A veces utilizando alguna fórmula, sobre todo relativa a la actividad, otras veces remitiendo un balance especial, otras veces remitiendo directamente a alguna forma de evaluación de la empresa. Pero son cláusulas que, si están, ayudan en mucho a que la sociedad como unidad de explotación no sufra los avatares de los conflictos internos. Otras veces se agregan cláusulas que también son aconsejables de qué pasa cuando, por ejemplo, el mayoritario decide vender. Un socio mayoritario que tiene, no sé, el 95% quiere vender su parte, y el que tiene el 5% dice, no, yo también no la vendo. Pero el que compra quiere toda la empresa. Bueno, se suelen agregar cláusulas que permiten al minoritario acoplarse a la venta o cláusulas que permiten al mayoritario imponer la venta acompañándolo. También se puede incorporar cláusulas que amplíen y especifiquen el derecho de información de los socios, porque la norma que plantea esto aplicable al SRL es el artículo 55, que en gran parte es limitado. Bueno, cláusulas que sean más explícitas en relación al funcionamiento del artículo 55, muchas veces también son bienvenidas y evitan que determinados manejos lleguen a un conflicto a veces serio en el seno de una sociedad. Y a su vez suele haber cláusulas que hablan del destino de las ganancias y que, por ejemplo, no dan margen a no distribuir dividendos o no distribuir en un porcentaje de las ganancias o dividendos, que a veces son importantes para que un socio minoritario acepte participar del proyecto. Y podríamos seguir pensando y agregando cláusulas, muchas de estas casuísticas aplicables a situaciones concretas, negocios en particular. Otra cláusula que es bueno agregar es, sabiendo que el conflicto societario, que muchas veces es el grave problema del funcionamiento de una sociedad con más de un socio, no tiene una canalización adecuada a nivel tribunalicio, porque no hay un juicio que se llame juicio de conflicto. Entonces hay una multiplicidad de juicios cada vez que hay un conflicto societario y ninguno de esos juicios, ni todos juntos, solucionan el problema. Bueno, para evitar eso muchas veces se pacta la competencia arbitral, sobre todo en las jurisdicciones donde el arbitraje es accesible. Por ejemplo, Mar del Plata es muy accesible, existiendo el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados. Entonces, vos canalizás todo conflicto societario a través de un tribunal arbitral, que es más rápido, que son jueces especializados, y que por otra parte van a abarcar el conflicto entero.
y no la discusión puntual sobre si se repartió dividendo en esta asamblea, que es lo que haría un tribunal común. Les planteo esto para que todos se den cuenta la utilidad de adaptar el estatuto a necesidades concretas. Y dentro de la dinámica de la ley, que bueno, ya sabemos que plantea la SRL como un tipo social rígido, aunque con mayor auge de autonomía de voluntad que otros, utilicemos ese margen que hay de autonomía de la voluntad para que la sociedad vaya a funcionar mejor. Entonces, todo esto que yo les pongo en esta diapositiva busca ser la síntesis de la redacción de cláusulas que van a facilitar la vida societaria. Si tuviéramos que hablar en general de cómo recepta la autonomía de la voluntad, a ver qué hora es, está hace una hora que estamos hablando, un poquito menos, bueno, vamos a hablar, calculo yo unos 15 minutos más, y después damos lugar a si tienen dudas que puedan preguntar, pero bueno, vamos a completar la charla. La autonomía de la voluntad, primero, partiendo de la idea de que estamos en un tipo social clásico, de la cantidad de normas imperativas que necesariamente existen en la parte general de la ley, debemos decir que más allá de estas salvedades, hay un campo más o menos razonable para adaptar la SRL a las necesidades concretas de los socios. Por ejemplo, el funcionamiento orgánico. Bueno, nosotros estamos obligados a que la sociedad de responsabilidad limitada tenga una administración que sea una gerencia. Pero dentro de eso podemos estructurar la gerencia con uno o más administradores, por un tiempo determinado o no, con mayor o menor facilidad para remover al administrador, disponer la manera en que van a funcionar los administradores de acuerdo a la forma en que los socios quieran que la sociedad funcione. Quizás los socios quieren que los administradores se manejen libremente y les permiten la administración indistinta, o sea que cada uno firme por la sociedad y lo obligue, y quizás prevean lo contrario y quieran que la sociedad esté un poco atada a que si no firman todos los administradores no exista actuación societaria. Bueno, son todas pautas posibles que ya les conté van a ser ampliadas en la clase siguiente. A su vez, en materia de mayorías del funcionamiento orgánico, la ley sienta alguna base mínima, sobre todo para la modificación del contrato de sociedad, pero permite que la mayoría en concreto se pacte en el estatuto social, respetando esa base. La realidad es que en materia de capital social la autonomía de la voluntad está bastante limitada. Quizás el campo donde la autonomía de la voluntad puede manifestarse o no respecto del capital y la financiación es en las cuotas suplementarias. Porque si el estatuto prevé cuotas suplementarias, quiere decir que la sociedad puede, cuando más de la mitad de los titulares de cuotas, al revés, cuando titulares de más de la mitad de las cuotas lo quieran, obligar a financiar la empresa a través de aportes genuinos que vengan de los socios. Entonces, es un instrumento innovador para financiar la actividad empresaria. ¿Por qué digo innovador? Esto está desde siempre, pero es innovador porque no se usa. Y muchas veces la cuota suplementaria puede ser la llave para financiar la actividad empresaria, puede ser la llave para destrabar un conflicto societario, a veces para generarlo también, no vamos a negarlo. Bueno, es un dato que es importante. Otras veces, la ley puede prever aumentos de capital, el estatuto puede prever aumentos de capital a través de variantes más exigentes, con mayores mayorías, con mayorías más altas, quiero decir, haciendo un estatuto al modo de soluciones de la SA, que ya explicamos que es posible. La autonomía de la voluntad también se suele manifestar en gran medida
dando a la sociedad un carácter más abierto, más cerrado a la hora de la transmisión de las cuotas sociales, tanto por acto entre vivos como mortis causa, porque en esta materia, si bien el principio es la libertad de la transmisión de las cuotas y la incorporación del heredero cuando es mortis causa, la ley permite que cada estatuto se adapte a lo que los socios quieran, siendo más abierto, más cerrado, según esté previsto. Lo que no se puede en materia de cuotas es prohibir la cesión, al modo de como sí se puede prohibir, como mencionamos hoy en la SAS. Bueno, esto más o menos es lo mismo, visto desde el otro lado, vista la misma actividad de lo que se puede hacer y no, pero desde el lado de los límites que plantea la ley. Creo que más o menos ya quedó dicho con lo anterior y no los voy a seguir aburriendo con esto. Vamos a un último punto que me interesa que tratemos y es el caso de la SRL unipersonal. Porque lo lógico es, a mi criterio, que a una situación de laguna que ahora les voy a explicar, laguna legal, quede arreglada a través de la redacción del contrato constitutivo. Bueno, sabemos que no existe en nuestro derecho la SRL unipersonal ab initio. O sea, vos no podés constituir como unipersonal una SRL. ¿Por qué no podés? Y no podés porque el artículo 1 de la ley 19.550, modificado por la 26.994, solo permite la constitución de sociedades unipersonales a través de la SA unipersonal, la SAU. Luego, la ley 27.349 agregó la posibilidad de la SAS unipersonal. Pero ese unipersonal no se puede constituir. Sin embargo, hubo un desacople, un problema al momento de la redacción del proyecto de ley de cuando se hizo la modificación de la 26.994, o sea, del Código Civil y Comercial, y fue el siguiente. En el anteproyecto de Código Civil y Comercial y la modificación de la ley de sociedades se preveía que podían constituirse sociedades unipersonales de cualquier tipo, menos de aquellos que tienen dos categorías de socios. Entonces, había esa rebelión unipersonal. Cuando el anteproyecto pasa por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía introduce la modificación que vemos ahora en el artículo 1, diciendo no, unipersonal solo SA. Pero no modifica la redacción que le habían dado al artículo 94 bis, que estaban incorporando. El artículo 94 bis decía en el anteproyecto, y sigue diciendo ahora que es ley, que la sociedad, cuando queda reducida a un socio, no se disuelve. O sea, no es causal de disolución la reducción a 1 del número de socios, salvo, bueno, no es causal de disolución, ese es bien clarito. ¿Qué pasa? Esto era coherente cuando vos podías tener una SRL unipersonal. Pero como ahora el artículo 1 no permite la SRL unipersonal ab initio, se genera una situación de laguna. No dice la ley qué pasa con esta SRL que queda con un solo socio. Y doctrinariamente se plantearon 4 soluciones diferentes ante la situación de laguna de la ley. Bueno, la posición de Nissen, que bueno, obviamente es la que sigue el organismo que él dirige, que dice que la SRL unipersonal se debe disolver. Para mí es una solución contra ley, porque el artículo 94 bis dice bien clarito que la SRL, que la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. Pero lo dice un doctrinario de la calidad de Nissen, y entonces es una opinión importante a considerar. Otra posición dice, bueno, la sociedad SRL que queda con un solo socio ya es sociedad, por lo tanto va a seguir siendo sociedad, pero va a tener que regirse por la sección 4ª, porque no hay normativa que trate a la SRL unipersonal y no le podemos aplicar la normativa de la SRL común. Otra posición dice, bueno, como no se legisla específicamente qué pasa con la SRL unipersonal, tenemos que aplicar la solución que el mismo artículo 94 bis plantea para las sociedades que tienen dos categorías de socios, y es que si no recuperaran a un segundo socio, quedan transformadas de pleno derecho
no me acuerdo si eran los 3 o los 6 meses, pero lo dice el 94 bis, en sociedad anónima unipersonal. En realidad esto es darle una solución que no está prevista en el ordenamiento y que por otro lado sería, entiendo yo, que impracticable, porque ¿quién redactaría el estatuto de la SAU transformado al partir de la transformación de pleno derecho de la SRL en SAU? A mí la posición que más me gusta es la de Manovi, que tiene muy buenos trabajos sobre este tema. Y Manovi dice, lo que nuestro derecho prohíbe es la constitución de SRL unipersonal, pero no prohíbe que la SRL, reducida a un socio, o sea, devenida en unipersonal, continúe como SRL. Lógicamente, esto va a generar una cantidad de problemas, sobre todo en el funcionamiento orgánico de la sociedad. Entonces, para mí lo aconsejable es, dentro de los estatutos, a partir de esta realidad, prever qué pasa cuando la SRL queda reducida a un único socio por vía contractual, hasta tanto una modificación legislativa adapte el 94 bis o permita la SRL unipersonal. Y en su caso, si son partidarios de la posición de Manovi, establecer alguna pauta de aspectos que puedan entenderse conflictivos a la hora del funcionamiento de la sociedad. Creo que esa lógica es una lógica que brindaría soluciones para el funcionamiento de la SRL devenida en unipersonal, y que un buen abogado que trabaje en estos temas no debería pasarlo por alto a la hora de redactar un estatuto de SRL. Bueno, espero que les haya sido útil, traté de ser sintético y bien directo. Gracias, Martín, 3 meses. Entonces, bueno, quedo abierto a dudas, preguntas, opiniones, críticas. Cristian, tenemos unas consultas en el chat. Perdón, bueno. Karen, no te quiero interrumpir. ¿Les puedo robar un segundito por una cuestión administrativa? Dale. No les avisamos al comienzo de la clase que tienen que completar la planilla de asistencia. Ahí se la subimos con Karen para que puedan ingresar. Es un link donde van a encontrar una planilla donde tienen que dejar sus datos, así pueden emitirse los certificados a la finalización del curso. ¿Sí? Tienen que tener el 80% de asistencia. Ahí tienen el link para que puedan completarlo tranquilos. ¿Sí? Perdón, chicos, muchas gracias. Perfecto. Karen, todas tuyas las preguntas. Bueno, acá tenemos unas preguntas. La Bien. primera dice, Gabriela Salvia dice, hola, si se cambia la forma de reunión de los socios, ¿es por el valor del capital de la sociedad? A ver, ¿cómo es la pregunta? Si se cambia la forma de reunión de los socios, ¿es por el valor de capital de la sociedad? No. Ojo, Gabriela, si lo que te contesto no es lo que me preguntaste, acláramelo, pero yo lo que creo que vos me estás preguntando es lo siguiente. Vos estás diciendo que si la forma de reunión de los socios se prevé como asamblea, si esto es por el capital de la sociedad. Bueno, no, la ley plantea una situación específica, que no es lo que yo les mencioné, y es esta, que en las sociedades del 299, inciso 2, debe hacerse con forma de asamblea, de manera imperativa, la aprobación de balances y elección de autoridades, artículo 234, incisos 1 y 2, dentro de los 4 meses de cierre de ejercicio. Para las demás variantes permite la reunión de socios o cualquier otra forma. Eso lo dice la ley. Yo lo que les estaba diciendo va más allá de esto. Yo les decía que la ley en el 159, que incluso se los leí, decía bien clarito que la forma el contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. ¿Qué quiere decir? Que un contrato de sociedad de cualquier tamaño de SRL puede decidir que los socios se reúnan en asamblea o puede decidir otra forma de tomar decisiones, y esto sería válido a la luz del margen que da la autonomía de la voluntad del artículo 159, siempre que esté previsto estatutariamente y lógicamente respete los derechos de todos los socios a participar y votar.
Cristian, esa sería- tenemos una más. Dale. A ver, Manuel, dice... yo lo veo, Manuel Chuburo. ¿Se pueden Manuel. agregar cláusulas con causas específicas para la exclusión de socios, más allá de las que menciona la ley? Sin ninguna duda, Manuel. ¿Por qué? Porque el artículo 89 permite agregar directamente causales de resolución parcial. Por lo tanto, también está permitido ampliar el funcionamiento de las causales existentes, a partir de permitir la exclusión de socios por otras razones que tengan a veces que ver con la actividad propia, que hace al objeto de la sociedad, o con otras particularidades, siempre que no sean obviamente discriminatorias, ¿no? Pero sí se pueden agregar porque la autonomía de la voluntad justamente da ese margen, y esto es muy usual. En mi experiencia profesional, es común este tipo de cláusulas, sobre todo en sociedades SRL que son de profesionales y que enfocan causales de exclusión, sobre todo cuando el socio no es profesional, o cuando a partir de la admisión de determinados herederos, pero podría darse con otra amplitud también. Ahora sí, Karen, si hay más, y si no hay más, bueno. Mira, por lo visto no hay más, así que creo que... Yo quiero A ver. preguntar. Dale. No me puedo ir sin preguntar. Cristian, por ahí no se animan los chicos porque son tímidos, pero ya a medida que avancen las clases se van a animar. ¿Te puedo hacer una pregunta que estuve viendo lo que sigue del programa y creo que no lo tratan en el resto de las clases? Sí. ¿Por qué crees vos que nosotros deberíamos asesorar a un cliente cuando viene en que constituya una SRL y no otro modelo societario? Mira, hay varias razones. Por ejemplo, primero, es inagotable la cantidad de situaciones que pueden determinar que aconseje constituir una SRL, pero en general las particularidades de la SRL muchas veces son el molde adecuado para lo que los socios quieren. Por ejemplo, a mí me resulta claro que seguramente a nadie le vas a aconsejar constituir una sociedad colectiva donde no se limita la responsabilidad. Pero dentro de los tipos que limitan la responsabilidad, la SRL, por ejemplo, es la única que permite designar un administrador por todo el tiempo de duración de la sociedad. Entonces, cuando en la estructura de los socios es importante que el negocio lo administre una determinada persona, por su experiencia, por su conocimiento, por lo que fuera, la SRL es el tipo social indicado. Otras veces, la SRL, bueno, a veces por cuestiones impositivas, ya vimos esta interacción con sociedades que muchas veces pertenecen a un grupo económico con sociedades fuera del país, y entonces la SRL es la que mejor se adapta para una forma de tributación más inteligente. Otras veces la SRL es una estructura apta porque los socios están especialmente interesados en una estructura bien cerrada, donde no sea fácil que ingrese alguien de afuera. Y bueno, la SRL naturalmente es un mejor molde que la SA, por ejemplo, o que la SAS, para canalizar esta situación. Otras veces se aconseja esto desde la responsabilidad. Ya Camila nos va a hablar en la clase de ella sobre responsabilidad de los administradores, pero mínimamente para contestar la pregunta, muchas veces pasa que la SRL es el único tipo social que tiene una norma de responsabilidad que permite diferenciar a la hora de responder la actuación individual de cada administrador cuando hay más de uno. En la SA el principio es el inverso. Es todos los administradores, por integrar un cuerpo colegiado como es el directorio, responden por las deudas de manera solidaria. Hay una multiplicidad de elementos, pero bueno, estos son centrales, Verónica. Bien, buenísimo, nos aclaraste un montón de dudas. Y otra pregunta que no sé si la podés contestar vos, Karen, o quizás no tengamos la respuesta. Nosotros cuando planteamos constituir una SRL, ¿tenemos que ir de la mano de un contador o al principio podemos ir solos?
Mira, todas las empresas o todos los desarrollos que uno quiera emprender, siempre es importante, es sugerido hacerlo de manera interdisciplinaria. Siempre que uno pueda trabajar en equipo, va a ser mucho mejor el resultado del trabajo. ¿Es necesario, indispensable? No sé, pero es muy recomendado hacerlo en equipo. No sé, Cristian, ¿vos qué opinás? Mirá, a mí me parece que me da pie lo que pregunta Verónica y sobre todo lo que aclara Karen, Karen, para explicar esto. Vos no creás una empresa armando solo una sociedad. La empresa es una organización y esa organización exige, además de un estatuto, la determinación de roles, la determinación de compromisos y obligaciones de los socios, acuerdos que tienen que ver con la manera de llevar el negocio en sí, y por lo tanto, se suele necesitar, para entender el modelo de negocios en el que se está queriendo participar y del que se está queriendo crear, un asesoramiento interdisciplinario. Y se suele necesitar, además del estatuto de la SRL, la redacción de otros instrumentos que terminen de dar forma a la empresa, como suelen ser los acuerdos de socios, a veces protocolos de familia, a veces otro tipo de instrumentos. Genial, me parece. Tenemos una nueva pregunta también. Sí. No sé si... Sí, dice, sí, dale. desde el punto de vista tributario, ¿podría ampliar el beneficio de la SRL respecto a otros modelos societarios, al menos respecto a filiales en el extranjero? Dice Martín Sotelo. Es que a validad, Martín, creo yo que el esquema ese, por lo menos hasta donde conozco yo de derecho extranjero, se da al revés. Vos no vas a tributar mejor en Argentina por tener SRL que por tener otro tipo, porque acá tributan igual la SRL y la SA, por ejemplo. Pero sí vas a tributar mejor en el extranjero si tu casa matriz está allá, cuando dos sociedades que pertenecen a un mismo grupo económico se canalizan a través de una estructura de personas y no a través de una estructura de sociedad de capital. Pero no es acá la diferencia, es en el extranjero. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias. Espero que... ¿O va a hablar alguien? ¿Va a hablar sí o no? Yo quiero hacer una pregunta, pero Creo que tenés varios dispositivos, ¿puede ser, Rocío? ¿Oh? ¿Estarás con el celular y la compu al mismo tiempo? Sí, ahí está. Ahí está. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola. La pregunta que quería hacer es que no me quedó claro la última parte del PowerPoint cuando explicaste en el caso de una SRL que devenga en una SRL unipersonal. En el caso de que pasara, si bien están estas posturas, ¿nosotros somos libres de elegir qué se va a hacer o cómo lo resolvemos en ese caso, en qué situación queda legalmente la sociedad? Bueno, es complejo, en realidad no sos libre de elegir qué pasa. Primero, es una situación muy frecuente. Una SRL con dos socios es muy habitual. Que de los dos socios se peleen y que uno le compre la parte al otro y quede solo, es común. Que un socio se muera y los herederos no ingresen, es común. Entonces, que la SRL devenga en unipersonal, o sea, se convierta en una SRL con un único socio, es algo que suele pasar. En determinadas jurisdicciones, como la nuestra, en Provincia de Buenos Aires, el criterio de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas es un criterio arcaico y te siguen diciendo que la SRL unipersonal se disuelve. En Cava, a partir de NICEN, la IGJ te va a decir que la SRL se disuelve. En otras jurisdicciones el criterio es más amplio. Entonces, yo lo que digo es, primero, vos podés prever, como podés incorporar causales de disolución, porque el artículo 89 de la ley te lo permite, también podés modalizar el funcionamiento de causales de disolución si sabés que operás en una jurisdicción que va a prever la disolución de la sociedad. Y entonces vos podés establecer otro plazo, podés establecer otras cuestiones que
en definitiva, entra dentro del marco que el artículo 89 de la ley permite, para que no te impacte la disolución al otro día. También podrías prever, para jurisdicciones que no son como las nuestras, pautas que te permitan no elegir qué pasa. Sobre todo cuando el organismo de personas jurídicas entiende que imperativamente pasa algo, pero sí prever cómo va a pasar. Eso es lo que yo les quería decir, porque lo peor que te puede pasar es que en una sociedad de 2 socios se muera uno y personas jurídicas entienda que al otro día está disuelta. Era mucho mejor para eso la norma del 94, inciso 8, derogado por la 26.994, que decía que por lo menos tenías 3 meses para seguir funcionando solo, y después sí era causal disolutoria. Hoy eso no está, con lo cual si se disuelve inmediatamente. Entonces tenés que establecer otra forma de funcionamiento, porque esa es muy peligrosa. Es eso. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí, gracias a todos por haber participado, y seguimos el miércoles que viene con Giselle, luego continúa Camila, después viene Nicolás Digiano, que nos va a hablar del conflicto desde la faz penal, que es un tema muy interesante y muy práctico, porque los conflictos no se canalizan únicamente ante jueces con competencia comercial. Y finalmente nos va a hablar Ana Mariani sobre toda la transferencia de cuotas, que es también un tema muy interesante y práctico. Así que bueno, gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Cristian. Chao, Gracias, chao. Karen. Chao. Chao, hasta luego. Buenas noches a todos.